Estamos aquí nuevamente en este espacio Recrea Academy 2023 y con mucha ilusión, entusiasmo y alegría por compartir espacios de aprendizaje. Sabemos que cuando venimos a un lugar como este es a dejar algo para los demás y a llevarnos algo también nosotros. En esta ocasión y para este taller en particular estamos con el tema del enriquecimiento educativo y metodología de proyectos para alumnos con aptitudes sobresalientes. Un tema totalmente relevante y que tenemos que impulsar muchísimo la atención educativa a los alumnos sobresalientes en nuestras aulas. Y para conducir este taller tenemos al doctor Pedro Covarrubias Pizarro. Él es asesor e investigador independiente en temas de altas capacidades e inclusión educativa. Es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, máster en educación especial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y máster en investigación educativa por el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, ex catedrático de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, ponente y tallerista en congresos nacionales e internacionales, así como dictaminador de ponencias y artículos para revistas científicas. Cuenta con publicaciones de artículos arbitrados, ponencias y capítulos de libros. Y además de lo que no dice aquí, el doctor Pedro tiene un amplio recorrido por las aulas de la educación básica en México y, sumado a eso, tiene una gran pasión por desarrollar proyectos educativos que beneficien a los alumnos y tiene eso que nos caracteriza a las maestras y los maestros. Tiene un gran amor por lo que hace. Los dejo para que disfrutemos este grandioso taller. Gracias. Gracias, maestro. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en estas tierras. He tenido la oportunidad de ya participar y colaborar con gente de Guadalajara y siempre es un gusto poder estar platicando con ustedes, compartiéndoles un poco las experiencias que hemos tenido y hablar de esta población que pues no podemos negar, es una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad porque no ha sido atendida, porque no ha sido identificada. Y bueno, no lo digo solo yo, lo dice la estadística nacional. Sabemos que nuestro país, un país donde hay más de 25 millones de niños, niñas y adolescentes, tenemos en promedio identificado como sobresalientes como 22,000 niños, es decir, el 0.07% de la población de educación básica. Eso definitivamente los coloca en una situación de vulnerabilidad. Estamos privándoles el derecho a la educación. Son alumnos y alumnas que han sufrido procesos de discriminación, de segregación. Y entonces, qué bueno que la política educativa estemos retomando nuevamente este tema, porque me parece que es fundamental que volvamos a hablar y pongamos en el escenario a esta población. Un saludo también para las personas que nos acompañan en línea. Un gusto que nos estén escuchando de manera virtual. Bienvenidos a esta plática. Y bueno, finalmente, tenemos una hora nada más para platicar. Sería muy idealista de mi parte pensar que esto va a ser un proceso de capacitación, ¿sí? Sería muy complicado suponer que vamos a capacitar sobre el tema cuando es tan amplio, tan enriquecedor, tan vasto, porque tendríamos un montón de temas de los cuales hablar. Desde conceptos, mitos, realidades, identificación, evaluación, intervención, etcétera. Así es que en esta ocasión, pues nos invitaron a platicar para hacer una reflexión finalmente. Eso es la invitación para que nosotros hagamos y nos llevemos algo de esta plática. Una reflexión en torno a cómo estamos concibiendo actualmente los procesos que nos está marcando la nueva escuela mexicana con la atención de los sobresalientes. Porque en determinado momento, a veces los maestros nos abrumamos y pensamos que por una parte tengo que trabajar lo que me dice la escuela mexicana, pero por otra parte tengo que hacer un plan de intervención.
pero por otra parte tengo que hacer un diseño universal de aprendizaje. Y por otro lado tenemos que hacer ajustes razonables. Y ahora quieren que trabajemos con sobresalientes. Entonces multiplicamos y nos complicamos la vida, cuando tenemos que entender que la integración tiene que partir de un proceso integral, de un proceso único que es la planeación diversificada. En esa planeación diversificada es donde cabe todo. Cabe la atención a la discapacidad, cabe la atención al sobresaliente, cabe la atención a cualquier alumno asociado a cualquier otra condición. Y entonces, cuando venimos hablando ahora de enriquecimiento, a los compañeros y a las compañeras maestras que se están dedicando a esto, les suena como que ya ahora como engarzo esto que me están diciendo, que haga enriquecimiento para los alumnos sobresalientes, cuando tengo que hacer proyectos, cuando tengo que trabajar con el DUA, etcétera. Entonces creo que lo primero que tendríamos que pensar es cómo estamos conceptualizando la intervención. Si la estamos viendo desde un escenario fragmentado o si la estamos viendo como un proceso integral. Y hoy vamos a platicar en torno a esta cuestión y vamos a abordar los siguientes aspectos de manera muy general. Sí vamos a hacer una breve recapitulación sobre los modelos, los proyectos que nos está proponiendo la Nueva Mexicana. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de enriquecimiento para poder encontrar esos puntos de coincidencia, esos puntos que nos permitan entender que no estamos hablando de cosas paralelas o de cosas alternas. Entonces, nos vamos a plantear esta pregunta. Y esta va a ser nuestra pregunta que va a detonar esta charla, ¿sí? ¿Qué comparten en común los programas de enriquecimiento y los proyectos? Para esto, pues tendremos que hacer un bagaje, un recuento sobre lo que ya conocemos de los sobresalientes. Sabemos que hay alumnos identificados en las aulas y sabemos que el enriquecimiento educativo es la estrategia por excelencia para poder brindar intervención educativa, ¿sí? Hay otros modelos de intervención, ¿sí? Sabemos que existen modelos como el homeschooling, como la aceleración o promoción anticipada o como los agrupamientos. Sin embargo, el enriquecimiento sigue siendo la estrategia prioritaria para poderles dar atención. ¿Por qué? Porque el enriquecimiento tiene cabida en el aula, tiene cabida en el espacio áulico. Y es ahí donde la inclusión nos dice que tenemos que centrarnos, en los espacios áulicos para poder hacer una buena intervención. No sé si ustedes ya se hayan preguntado esto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el enriquecimiento con los proyectos? ¿O cómo los voy a engarzar? ¿Cómo los voy a encontrar? ¿O cómo voy a lograr que sean que empatan para poder hacer una adecuada intervención? Entonces, voy a empezar con los 4 modelos y los proyectos, sin detenerme a profundidad, porque finalmente creo que este es un conocimiento que ustedes ya tienen. A lo largo de todo el ciclo escolar pasado, en los consejos técnicos, estuvieron trabajando sobre las metodologías de proyectos y estuvieron trabajando sobre todo lo que constituye estas metodologías para la nueva escuela mexicana. Voy a empezar con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que me parece que es uno de los proyectos en donde tenemos que centrarnos para poder hacer una transformación del entorno. ¿Cuáles son las características de esta metodología que nos permite, de alguna forma, recuperar los escenarios pedagógicos en un contexto real? Recordemos que cuando hablamos de proyectos comunitarios y en sí los 4 proyectos, hay un principio fundamental. Tiene que ver con la contextualización. Tiene que ver con partir de un escenario real. Tienen que ver con partir de una problemática real. Entonces, estos proyectos basados para la comunidad tiene como justificación, obviamente, explorar ese entorno inmediato, plantearnos situaciones y problemas reales, situaciones que estén dando una problemática al centro escolar, al aula, etcétera. Nos permite experimentar creativamente la resolución de problemas. Esto de resolución de problemas de manera creativa nos permite abordar las problemáticas desde diferentes puntos de vista.
desde diferentes aristas, sociales, culturales, pedagógicas, ¿sí? Ante todo promueven y van acorde con atención a la diversidad. Esa diversidad de problemas y situaciones que vamos a encontrar en cada centro escolar, en cada escuela, en cada aula. Recordemos que no podemos pensar en dos escenarios iguales. E incluso un grupo de primero 1 es diferente a un grupo de primero 2. Entonces, esta nos permite identificar estos problemas y soluciones. ¿Por qué también se plantean este tipo de proyectos? Porque nos permite que los alumnos se adentren en actividades desafiantes, nos permite que los alumnos puedan apropiarse del lenguaje de diferente manera, que puedan aprender, divertirse, crear, diseñar, etc. También nos permite que se puedan tejer redes con diferentes actores. Esto nos implica que tenemos que pensar que la escuela, ¿sí?, no es un ente aislado, es un ente que está inmerso en un proceso y en un contexto histórico, social, cultural, y que tenemos que abrir los espacios de la escuela para que se puedan crear redes, y esas redes me permitan solucionar de alguna manera los problemas a los cuales se están enfrentando. Y promueve la diversidad de técnicas, ¿sí?, para que se pueda generar el diálogo, para que se pueda generar el aprendizaje y los contenidos. Este proyecto comunitario de comunidad tiene 3 fases: una fase de planeación, una fase de acción y una fase de intervención. Básicamente consiste en esta fase de planeación, es que vamos a identificar el problema, que se supone ya lo identificamos en el diagnóstico integral o en el diagnóstico al inicio del ciclo escolar, o si lo construyeron antes de terminar el ciclo escolar. Luego se tiene que negociar una ruta de acción para poder llegar a la producción de cómo vamos a atender este problema, de qué manera le vamos a dar solución para poder generar una producción y llegar a la fase 3, que es la intervención. En la primera fase de estos proyectos hay un momento de identificación. En este momento de identificación, la pregunta generadora es: ¿cuál es el problema que estamos detectando en la comunidad? ¿Cuál es el problema al cual queremos darle una solución? Son situaciones reales nuevamente. Pero luego también nos preocupamos porque pensamos que el problema tiene que ser algo sumamente difícil o complicado o doloroso incluso, ¿no? Pero también hay una solución, hay problemas reales como cuáles son los orígenes étnicos de mi comunidad, o cuáles son las fiestas que se celebran durante el mes de noviembre, por ejemplo, y cómo los festeja y cómo los vive la comunidad. Es decir, no todos los problemas tienen que ser dramáticos, por decirlo de alguna manera. También hay problemas en los cuales podemos engarzar y que podemos encontrarles una respuesta creativa para la solución. Luego viene, obviamente, una etapa de recuperación, donde nos tenemos que preguntar qué tanto sabemos de la problemática. En esta parte, obviamente, exploramos con nuestros alumnos, con los maestros, con la comunidad, los conocimientos previos, exploramos lo que se sabe sobre ello para poder decir qué nos falta, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer para solucionarlo. Luego viene en esta misma fase de planeación la planificación, que tiene que ver con la pregunta: ¿cómo vamos a abordar el problema? ¿Sí? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Qué rutas vamos a trazar? ¿En qué tiempos? ¿Cuántas acciones? ¿Lo vamos a hacer en 15 días? ¿Lo vamos a hacer en un mes? Ahí lo determinaremos según la problemática, según los recursos, según las preguntas que nos hagamos en torno al problema. Luego viene en la segunda fase, la de acción, que es cuando ya nos ponemos en práctica esta parte, ¿sí? En este hay 4 momentos: el acercamiento, que tiene que ver con la aproximación a diferentes o posibles soluciones para ello; la comprensión y la producción, que es cuando vamos a poder vincular estas acciones con el plan de estudios, con los campos formativos, con los ejes de articulación. Aquí es donde vamos a ver en nuestro programa analítico qué cosas del programa le nutren o le abonan a la solución del problema, ¿sí?
y qué cosas no están para poderlas incorporar, que es parte de un programa analítico, ¿sí? Luego tenemos la fase o el momento de reconocimiento, donde vamos a ver los avances y las dificultades. ¿Cómo vamos en este mecanismo? Tiene que haber una etapa de retroalimentación, donde permitamos que la comunidad, que los alumnos, que el aula reflexione sobre cómo vamos, hacia dónde vamos, qué nos está faltando, dónde nos atoramos, cómo podemos avanzar. Y una etapa de concreción, que es cuando tenemos ya una primera versión del producto que se planteó, una primera alternativa. Para cuando llegamos a este momento, ya ahí trabajamos una serie de actividades en el aula, ya trabajamos una serie de actividades en la escuela, ¿sí? Ya nos vinculamos con la comunidad y tenemos esa primera versión del producto. Para llegar a la última fase, que tiene que ver con la integración, la difusión, la consideración y los avances. En esta integración es cuando hacemos ese resumen, esa síntesis, y ya tenemos una explicación y una exposición de las recomendaciones o de las soluciones. Luego, tenemos que volver a la comunidad, tenemos que volver a los espacios para compartir y presentar ese producto, ¿sí? A ver cómo se solucionó, de qué manera le dimos una respuesta. Llevamos a la fase o al momento de consideraciones, damos ese seguimiento, esa retroalimentación, para poder tomar decisiones finalmente sobre lo que los alumnos hicieron, lo que la escuela hizo, lo que la comunidad aportó, si la problemática fue resuelta, si de ahí se desprendieron nuevas situaciones. Ese es el proyecto basado en la comunidad. Luego tenemos aprendizaje, servicio, que se parece mucho al anterior, ¿sí? Aquí la única diferencia es que este servicio tiene que ver mucho con la incidencia hacia el exterior y ante la comunidad, y que los participantes también sean los de afuera, los de la comunidad, que se ofrezca un servicio para que pueda solucionarse esta problemática. En este caso, el servicio a la comunidad es el punto central. Aquí sí podríamos hablar de problemáticas más específicas, como situaciones de contaminación, como situaciones de discriminación, como situaciones de falta de medios de transporte, como situaciones sociales, culturales que se viven en la comunidad. La diferencia con el otro es que aquí tenemos que ver la visión de cómo vamos a ofrecer un servicio a esta comunidad, y en el anterior es que estamos planteando una solución a una problemática comunitaria, ¿ok? ¿Por qué se implementaron estos proyectos de aprendizaje-servicio? Bueno, porque los alumnos forman parte de esta comunidad y tienen una relación directa con estos fenómenos de la realidad, ¿sí? El estudiante, por lo tanto, va a actuar y experimentar sobre esa misma realidad, sobre esa misma problemática, y va a ser partícipe de esta solución y de ese servicio que va a brindar. Al igual que el anterior, combina procesos de aprendizaje, obviamente, ¿sí? Es una manera en la cual vamos a crear redes y lazos de colaboración, de comunicación con la comunidad en la cual la escuela esté inserta. Los elementos que tiene este tipo de aprendizaje-servicio es detectar esa necesidad social, diseñar un servicio como respuesta, que esa es la respuesta que tenemos que estar diseñando, planteando, y desarrollo de los aprendizajes necesarios para ponerlos en práctica. Si les soy honesto, a mí este proyecto me parece un poco complicado para llevarlo a cabo, porque a veces pensar que la escuela va a solucionar y brindar un servicio a la comunidad podría ser un poco inalcanzable. Las condiciones de los contextos a veces son muy difíciles y las problemáticas pueden ser muy complicadas. Entonces, llegar a pensar que la escuela, a través de un proyecto, pueda solucionar una problemática, me parece complicado. Sin embargo, pues ahí lo que tenemos que hacer es pensar en situaciones hacia las cuales sí podamos incidir o ofrecer un servicio a la comunidad. Por ejemplo, se me ocurre campañas obligadas para el cuidado del medio ambiente, del cuidado de la salud, por ejemplo,
cómo mejorar las condiciones del agua potable, etcétera. Entonces, pero sí llegar a pensar que vamos a ofrecer un servicio a problemáticas muy complicadas, sería como que utópico pensar en ello, ¿no? Este tipo de proyectos tiene 5 fases. Las 5 fases tienen que ver con un punto de partida, ¿sí? Con lo que sé y lo que quiero saber, con organizar las actividades, con la creatividad en marcha y compartir y evaluar lo aprendido. En la primera fase, o en el primer punto, en esta primera etapa, que es el punto de partida, nuevamente recurrimos a los intereses de los alumnos, ¿sí? Para que respondan a esa necesidad. Exploramos con los alumnos cuáles son esas necesidades que ellos han detectado, ¿ok? En la segunda, lo que sé y lo que quiero saber, al igual que la anterior, llegamos a diseñar o a indagar sobre los conocimientos previos, sobre con qué recursos contamos, sobre si tenemos posibilidad de vincularnos. Cuando planteemos proyectos hay que ser muy realistas, realmente hasta dónde podemos llegar. No podemos ponernos metas muy inalcanzables o inaccesibles. Entonces hay que ser muy realistas con ello. Por eso nos invita a clarificar la realidad y buscar esos aliados que podrían favorecernos el desarrollo de esos proyectos. Y en esta tercera etapa es cuando nos hacemos las preguntas necesarias de qué, por qué, para qué, a quiénes, cómo, cuándo, quiénes van a participar. Aquí es donde vamos a desprender la serie de estrategias, de posibilidades para ofrecer ese aprendizaje-servicio. Los recursos que tenemos, los tiempos, los responsables, etcétera. En la etapa 4 es cuando ponemos en marcha nuestro plan de aprendizaje-servicio. En esta puesta en práctica es cuando vamos a monitorear las actividades, los tiempos, los espacios, lo cual nos permita dar continuidad a ello. Y también es cuando vamos a ver nuevamente qué cosas del programa me permiten darle solución. Es decir, volvemos a retomar nuestro programa sintético para ver cómo lo voy a vincular con este proyecto, ¿sí? Y luego, en mi programa analítico, qué cosas tuve que incorporar que no estaban en el programa sintético para poder darle solución a este proyecto. Por eso es cuando incorporamos la parte de los contenidos curriculares. Y en la quinta etapa se propone una actividad para la evaluación final de los resultados. Obviamente, ver cómo nos fue, cómo fue nuestra intervención, si esa intervención que hicimos en la comunidad fue realmente el servicio, etcétera. En esta etapa consideramos los resultados, el cumplimiento de los objetivos, si la comunidad se vio beneficiada o no se vio beneficiada con ese servicio que ofrecimos. Estos 2 primeros proyectos finalmente comparten mucho que tienen que ver con el entorno comunitario. Pero luego también tenemos 2 alternativas que tienen que ver con proyectos más áulicos, en un espacio, en un entorno más controlado, por así decirlo, que tendría que ver con el aprendizaje basado en problemas y el otro tipo de proyectos. Estos 2 proyectos también hay que considerar, maestras, maestros, que tiene que ver mucho con un trabajo comunitario y escolar. Porque a veces nuestras acciones tienen que salir del aula. No solo es un grupo, es involucrar a otros compañeros, es involucrar a otros maestros, es coordinar con los directores, es coordinar con padres de familia. Entonces son proyectos más de tipo en escuela. Y luego tenemos esta metodología que finalmente es una metodología de alguna u otra forma ya la hemos estado utilizando, porque desde los planes de estudio del 2011 ya se hablaba de trabajar proyectos de ciencia dentro de las aulas. Estaba en los planes y programas. Este aprendizaje basado en indagación, ¿qué es lo que pretende? Pretende la reconstrucción de significados a partir de diferentes escenarios. Y en esos diferentes escenarios tenemos que hacer acciones transformadoras. El término STEM
viene de Science, Technology, Energy and Mathematics. Quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Está muy vinculado a lo que son proyectos de investigación. Pero aquí la gran diferencia es que estos proyectos de investigación son más de carácter pedagógico, no tanto de carácter científico. ¿Cuál sería la gran diferencia? Si nosotros lo tomamos como un proyecto de corte científico, tendríamos que ser muy rigurosos metodológicamente. Es decir, desde los pasos, la formulación de hipótesis, la construcción de instrumentos, tendríamos que tener más controlado el proceso. Pero en un espacio áulico, estos proyectos se vuelven más pedagógicos. Entonces, el enfoque de nuestros proyectos va más hacia esa didáctica y hacia esa pedagogía, no tanto al rigor o al carácter científico. Este aprendizaje basado en indagación, ¿por qué lo estamos implementando? Bueno, porque permite, de alguna manera, estar vinculado a los saberes del pensamiento científico. Saber cómo la ciencia ha abordado las problemáticas y cómo ha construido el aprendizaje. Se hace referencia, ¿sí?, a cómo los científicos han estudiado el mundo natural, cuáles son los pasos, los procedimientos que ellos han empleado para acercarse al conocimiento. Otra de las partes importantes es por qué estos modelos son trascendentes en este nuevo esquema, es que hay que entender cómo se estudia el mundo natural. Y para entender el mundo natural, pues recurrimos generalmente a los procesos de observación, de indagación, cuestionamiento, verificación, lo que nos marca un proceso científico. Permite que los alumnos se comprometan y que vayan orientando su formación a la parte científica o tecnológica, sobre todo, los lleva a realizar experimentación en el área de diseños experimentales, estudios de caso, análisis de caso, ¿sí?, para poder validar o no los conocimientos, etcétera. Y obviamente nos permite que utilicemos diferentes áreas, diferentes disciplinas, como la matemática, el pensamiento, las áreas computacionales, las explicaciones basadas en evidencias, etcétera. Este modelo STEM tiene 5 fases. Hay una introducción al tema. En esa introducción al tema hay exploración de conocimientos previos. En esos conocimientos previos hay un planteamiento o la identificación de un problema. Luego entramos en el diseño de la investigación y en el desarrollo de cómo vamos a abordar esa problemática. Pero insisto, no con este carácter o rigor científico, sino con este carácter o rigor pedagógico, donde podemos ser más flexibles, podemos incorporar nuevos elementos, podemos ser más flexibles en cuanto al diseño metodológico. En esta tercera fase, luego viene cómo vamos a estructurar las respuestas, las preguntas de indagación, llegar a una cuarta fase que tiene que ver con la presentación de los resultados de esta indagación para poderlos aplicar. Y finalmente, la fase de la metacognición, que este es uno de los objetivos más importantes y que no es nuevo hablar de metacognición. Tenemos más de 4 décadas en el sistema educativo hablando de metacognición, de aprender a aprender, de aprendizaje significativo, de aprendizaje situado. Pero lo estamos retomando nuevamente porque va ligado mucho al desarrollo del pensamiento crítico, al desarrollo del pensamiento analítico, ¿sí? Entonces, en estas 4 fases, al igual que los anteriores, ¿qué tenemos? En esta fase de introducción se usan los conocimientos previos, ¿sí? Se identifica el problema y las preguntas específicas que van a girar. Podemos utilizarlo sobre todo en los campos formativos que tienen que ver con estas áreas, ¿ok? Porque ahí nos permitiría problematizar desde los campos formativos, indagar procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿sí? Indagar cuáles son los cuestionamientos o los intereses de nuestros alumnos en este sentido. En esta fase de diseño
cuestionamos, indagamos, construimos, socializamos con nuestros alumnos el qué se va a hacer, cómo vamos a dar respuesta a las preguntas, ¿sí? Quiénes o cómo vamos a trabajarlo, cuándo, con qué recursos, con qué tiempos, para qué, con qué. Aquí, en esta fase, tenemos que considerar, ¿sí? Describir, comparar, identificar cambios, identificar patrones, explicaciones, etcétera. Toda esta fase de diseño nos lleva a una etapa previa de actividades de exploración, de indagación, de construcción, de formulación de hipótesis, de indagación con los alumnos para ver cuánto saben, hacia dónde van y cómo vamos a abordarlo. También tiene que ver cómo vamos a vincular y coordinar un contenido, por ejemplo, de ciencias naturales o de conocimiento del mundo con un contenido de español, con un contenido de matemáticas, etcétera. Entonces, los vamos interconectando. En la fase de organización se establecen las conclusiones relacionadas con la problemática general, ¿sí? Vamos a analizar, vamos a interpretar, después de que hicimos un procedimiento de indagación, de coordinación, ¿sí? Vamos a sintetizar las ideas y vamos a clarificar cuáles son los conceptos o las posibles explicaciones. Cuando llegamos ya a esta fase, ya estamos hablando que trabajamos previamente unas 2 semanas dentro del proyecto. En esas 2 semanas ya estuvimos haciendo todo el proceso de indagación, de correlación, de conocimientos, de planteamiento de preguntas, de búsqueda, de indagación, etcétera. Luego llegamos a esta fase de resultados, donde vamos a ver las posibles acciones que vamos a continuar realizando, ¿sí? Para resolver la problemática y llegar nuevamente a esta fase de metacognición. En esta fase de metacognición es cuando vemos si los planes de trabajo, las actuaciones del grupo, los procedimientos, las dificultades, los fracasos fueron los adecuados y cómo podríamos reorientarlos para un posible proyecto. Estas se vinculan más con el trabajo dentro del aula, de alguna manera, y entonces nos permite tener un mayor control de alguna forma y coordinar de mejor manera los planes y programas. Y esto podría ser sujeto de un proyecto de 3 semanas, por ejemplo, ¿sí? O 2 semanas, 1 semana, según la profundidad del problema que estemos indagando y según la profundidad con lo que lo estemos vinculando. Luego llegamos a la metodología que quizá todos los maestros hemos utilizado de mejor manera, que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. Me voy a ir un poco más rapidito para avanzarle. En esta, el aprendizaje basado en problemas orienta la solución de problemas reales. También es muy adecuada para trabajarla en un contexto áulico, ¿sí? Porque ahí vamos a solucionar también situaciones que nos puede generar o nos puede retar el programa de estudio, el plan de estudio. Al convocar, aquí cuando hablamos de distintas perspectivas interrelacionadas, es cuando podemos coordinar diferentes campos formativos, disciplinas o áreas. Entonces, este problema nos puede surgir y podemos tener la posibilidad de vincularlo. Y obviamente, uno de los propósitos fundamentales es desarrollar el pensamiento crítico. Hay 6 momentos para este aprendizaje basado en problemas. Iniciamos con el planteamiento de una reflexión inicial, recolectamos información para saber cuáles son los saberes sociales y escolares previos de la temática, ¿sí? Determinamos cuál es el problema sobre el cual se trabajará, ¿ok? Organizamos la experiencia de trabajo, que es cuando hacemos esa planeación, y en esa planeación trazamos esa ruta de trabajo, de indagación, nuevamente con las preguntas cómo, cuándo, dónde, quién, para qué, cómo lo vamos a solucionar. Vivimos la experiencia que tiene que ver con todo el proceso de actividades que yo pueda generar en el aula para indagar, que pueden ser documentales, que pueden ser de investigación, que pueden ser vivenciales, etcétera, y llegar a los resultados y análisis. Entonces, y esto nos lleva o nos obliga de alguna forma a divulgar los resultados y presentarlos. De manera muy general, estos son los 4 modelos de proyectos que nos está proponiendo la nueva escuela mexicana. ¿Qué comparten estos 4 proyectos? Si se dieron cuenta,
algunas cosas suenan hasta repetitivas, ¿sí? Bueno, lo que comparten es lo siguiente. Primero, que todos pueden vincularse con los campos formativos y ejes articuladores, independientemente que sean en el aula, en la escuela o en la comunidad. Segundo, que van en contra de la acumulación memorística. Esto porque permite que los alumnos construyan, propongan, piensen, reflexionen, interactúen con el conocimiento. El alumnado es un participante activo, curioso, investigador, propositivo, ¿sí? Con un pensamiento crítico. También comparten en común que parten de una problemática real. Esa problemática real tiene que ver con la contextualización en el aula, en la escuela o en la comunidad, ¿sí? En el entorno social. Todos, si se dieron cuenta, parten de una exploración de conocimientos previos, una parte de indagación para saber cómo está la problemática que tanto sabemos. ¿Qué más comparten? Todos abordan esta situación de problematización que tiene que ver con el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, el quiénes, el por qué, etcétera. Todos se preguntan y se hacen estas indicaciones, ¿no? El alumno es partícipe del diseño y de las acciones. No solo el maestro les dice tienen que hacer o háganlo de esta forma, sino que el alumno participa en ese proceso de acciones y tareas. Propician la creatividad y la colectividad, ¿sí? En la ejecución de tareas y en la resolución de problemas. Todos llegan a la solución que se comparte, solución que se expone y sobre todo en todos entran en juego diferentes procesos o niveles de desarrollo de aprendizaje. Entonces, son estrategias que permitirían que toda la diversidad pueda participar dentro de un proyecto comunitario, de servicio, en el aula, etcétera. Pero, esto que tiene que ver con el enriquecimiento educativo. Como les decía ahorita, el enriquecimiento educativo es la estrategia que se ha privilegiado, sobre todo para atender al alumnado con aptitudes sobresalientes. Pero tiene la ventaja de considerar a toda la población escolar, beneficia a todos los alumnos. Entonces, el enriquecimiento tiene principios fundamentales, como por ejemplo que cada aprendiz es único, el aprendizaje es más eficaz cuando se disfruta, y esto tengo que trasladarlo a mis principios de proyectos, ¿sí? El aprendizaje es significativo cuando está en un contexto real. Esto es precisamente lo que nos viene hablando los proyectos. Involucra al alumno en la construcción del conocimiento. Esto empata perfectamente con lo que nos habla los proyectos. Recordemos que pensar en la intervención, tenemos que pensar en una escuela democrática que le dé oportunidades a todas y a todos los alumnos, que no todos necesitan lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo dentro de un proyecto puedo dar respuesta a la diversidad de la población que estoy atendiendo. Tal vez algunos alumnos con un nivel más elemental, otros en un promedio y nuestros alumnos sobresalientes con un nivel más complejo en el desarrollo de actividades. Hay que pensar en una estrategia general de intervención. Resulta limitante. Pensar que todos van a aprender de la misma manera y con el mismo método es limitante. El enriquecimiento también nos dice que hay que revisar cada caso para determinar qué es lo mejor para cada alumno. Y entonces el enriquecimiento tiene objetivos muy particulares. Entre ellos, desarrollar pensamiento crítico y analítico, ¿sí? Favorecer la metacognición, desarrollar habilidades de aprender a aprender, desarrollar habilidades de comunicación oral, escrita, no verbal, desarrollar inteligencia emocional, favorecer la iniciación de la investigación, utilizar diferentes fuentes de información y obviamente dominar una serie de estrategias. Si se dan cuenta, todos los objetivos del enriquecimiento empatan con los objetivos y los propósitos de los proyectos de la nueva escuela mexicana. Entonces, no estamos hablando de cosas paralelas o de cosas distintas. El enriquecimiento puede ser la estrategia que favorezca el desarrollo de proyectos educativos dentro de este marco de la nueva escuela mexicana. Y sabemos que el enriquecimiento lo puedo realizar en el aula, lo puedo realizar en la escuela y lo puedo realizar fuera de la escuela. Cuando yo trabajo enriquecimiento en el aula, estoy encaminado a mejorar prácticas docentes,
a diversificar la metodología de los docentes, a eliminar barreras de tipo pedagógicas o didácticas. Cuando trabajo enriquecimiento en la escuela, tiene que ver con la organización de todo el centro escolar. Entonces yo no puedo concebir un proyecto comunitario sin integrar a toda la comunidad escolar. O cuando hablamos de enriquecimiento fuera de la escuela, habla de ese proceso de gestión y de administración que va vinculando a la escuela con otras instancias. Entonces, cuando hablamos de enriquecimiento en el aula, estamos hablando de un aula que tenga que ser un espacio agradable, un espacio seguro para todos, donde todos puedan aprender, que dé oportunidades a todas y todos los alumnos. Esto lo tengo que ver reflejado cuando esté pensando en un proyecto educativo, ¿sí? Que existan interacciones sociales y afectivas, ¿sí? Que existan apoyos diferentes, variados, y esto me permite a mí diversificar la forma en la que voy a abordar un proyecto dentro del aula o dentro de la escuela, y obviamente un docente que no sea quien dirija únicamente o quien dicte lo que se tiene que hacer, sino que un docente que acompañe, que modele, que guíe, que vaya retroalimentando, que vaya fomentando el trabajo de los alumnos. Entonces, cuando hablamos de enriquecimiento en el aula, hablamos de utilizar diferentes estrategias. ¿Para qué? Para modificar la dinámica de trabajo. El uso de proyectos tiene que ver con esta metodología de enriquecimiento en el aula. Es modificar la dinámica de trabajo, ¿sí? Permite desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, la creatividad, el aprendizaje estratégico, la investigación. Es lo mismo que propone el desarrollo de los proyectos. Entonces, empata con eso. El enriquecimiento parte de una planeación diversificada. Si yo trabajo un proyecto, obligadamente tengo que diversificar propósitos, contenidos, materiales, recursos, etcétera, ¿sí? Y obviamente tiene que beneficiar a todos mis alumnos. Y cuando hablamos de enriquecimiento en la escuela, en este sentido, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablamos de que el enriquecimiento en la escuela permite fortalecer la organización del centro escolar. Un proyecto comunitario, un aprendizaje servicio, como lo hablábamos ahorita, implica la participación de toda la comunidad escolar. Entonces, empata con esta organización. Este proyecto de la escuela tiene que estar diseñado en un plan de mejora continua, o lo que podríamos llamar ahora un programa analítico, ¿sí? Que involucre a toda la comunidad. El proyecto de enriquecimiento en la escuela puede integrar actividades que van enfocadas a la ciencia, al arte, por ejemplo, a las prácticas diversas, a la actividad física, dependiendo de los intereses de la comunidad y de las posibilidades de la escuela. Y finalmente, bueno, esto tiene que ver con el conocimiento de las condiciones físicas, los recursos y los materiales con que cuenta la escuela para poder llevar a cabo las actividades. Entonces, empata con la programación de un proyecto comunitario, con la programación de un proyecto de servicio, por ejemplo. Y cuando hablamos de enriquecimiento fuera de la escuela como estrategia, estamos hablando de esa estrategia que nos permite atender a una población que no tiene cabida dentro de la escuela, sobre todo cuando hablamos de alumnos con talentos específicos que tienen que ser atendidos fuera de un contexto escolar. En este caso, el enriquecimiento fuera de la escuela se permite potencializar al contexto, utilizar los recursos que la escuela me brinda. Ahorita hablábamos de buscar aliados, de buscar estrategias para vincular a la escuela. La implementación va a depender en gran parte de las familias, de ese trabajo que la familia pueda vincular para realizar una atención adecuada. Compartir dentro de la escuela esto que se esté realizando fuera de la escuela por parte de algunos alumnos es una de las finalidades del enriquecimiento fuera de la escuela. Entonces, sí tendríamos que estar buscando la vinculación con instituciones, tanto privadas como públicas, para poder establecer este enriquecimiento fuera de la escuela. Entonces, estamos hablando que el enriquecimiento fuera de la escuela lo que busca es gestionar el apoyo institucional con instituciones científicas, con clubes deportivos, con centros artísticos,
con museos, con laboratorios, con observatorios, con zoológicos, con tutores, con especialistas. Estos espacios que me brinda la comunidad para poder hacer un trabajo de intervención adecuado. Finalmente, y para entrar a un espacio ya de cierre, ¿qué comparten entonces lo que es el enriquecimiento y los proyectos de la nueva escuela mexicana? Primero, los proyectos de enriquecimiento pueden vincularse, al igual que los proyectos de la escuela, con los campos formativos y con los ejes de articulación. Al igual que los proyectos, parten de intereses o necesidades del alumnado y su contexto en situaciones reales. Parten de una problemática real, contextualizada en el aula, ¿sí? La escuela, la comunidad. Un proyecto de enriquecimiento áulico se vincula con estas realidades, un proyecto de enriquecimiento escolar o comunitario. El alumno, al igual que los proyectos no lo proponen, es un aprendiz activo, curioso, investigador, propositivo, con pensamiento crítico, provocan el pensamiento científico y la indagación, ¿sí? ¿Qué más? Que el enriquecimiento nos invita a desarrollar habilidades cognitivas, sociales, emocionales, de pensamiento, de aprendizaje, todas las estrategias que podemos desarrollar en un proyecto, ¿sí? Requiere la vinculación con el entorno, con especialistas, con instituciones, con padres y madres de familia, con aliados, etcétera. Propicia la creatividad, el pensamiento crítico, la metacognición. Esto también se viene reforzando con lo que nos plantean los proyectos de la nueva escuela. Emplea diversas estrategias para abordar el conocimiento en el aula, en la escuela o en la comunidad. Y al igual que los proyectos, también entran en juego diferentes procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, estos principios del enriquecimiento empatan con lo que nos viene marcando la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, los modelos de enriquecimiento áulico, escolar o fuera de la escuela son perfectamente compatibles con el aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje basado en investigación, con el aprendizaje basado en problemas y con el aprendizaje servicio. La idea entonces sería cómo a partir de un proyecto hago enriquecimiento, nutriéndome de las oportunidades que me brinda este tipo de estrategia para favorecerlo. Y así cuando tengo un alumno con aptitudes sobresalientes en el aula, veo cómo dentro de mi proyecto ese alumno sobresaliente va a tener una participación y va a tener un proceso de intervención. A lo mejor él hará algunas cuestiones de mayor complejidad, a lo mejor él va a coordinar algunas acciones de mayor nivel, mientras que otros alumnos puedan trabajar otras situaciones de menor complejidad. Y entonces un proyecto podría darme la posibilidad de atender estos dos extremos de la población o a cualquier alumno asociado a cualquier condición. Recuerden entonces ustedes que los proyectos nos dicen que podemos trabajar, los 4 tipos de proyectos tienen cabida en escenarios áulicos, tienen cabida en proyectos de la escuela y tienen cabida en proyectos comunitarios. Esto empata con los 3 tipos de enriquecimiento, de tal forma que no estemos preocupándonos porque una cosa son los proyectos que tengo que planear y otra cosa son los programas de enriquecimiento. Tengo que buscar la forma de coordinarlos para que puedan tener respuesta y para que pueda tener una cabida. No van paralelos, no van alternos, van dentro de los mismos proyectos que nos están proponiendo la escuela mexicana. Entonces, hasta aquí dejaría mi participación. Tenemos 10 minutitos, ¿sí? 10 minutitos para si hay alguna participación, hay alguna pregunta. Me interesa mucho escuchar sus puntos de vista al respecto. ¿Alguien que tenga alguna duda? Maestro. ¿Qué tal? Primeramente agradecerle, muchas gracias maestro Pedro. La verdad es que su ponencia fue realmente muy buena, muy alumbradora en este proceso de metodologías al cual pues ya todos estamos inmersos.
Mi pregunta va más relacionada sobre el enriquecimiento pedagógico y cómo puedo implementarlo dependiendo de la metodología. En este caso, el enriquecimiento pedagógico, hasta donde lo entendí bien, tiene más que ver con el hecho de que trabaje con alumnos que tienen condiciones especiales, ya sea alguna discapacidad o capacidad especial, y también alumnos sobresalientes. Quisiera escuchar alguna actividad que le haya resultado especialmente significativa en el uso de alumnos sobresalientes en alguno de los 4 tipos de metodologías. Muchas gracias. Bien, lo que menciona el compañero es importante. Recordemos que el punto de partida tiene que ser la planeación diversificada. La planeación diversificada es la que me permite ir hacia el extremo de un alumno que tenga asociada una condición a lo mejor de discapacidad o de condición indígena o de condición lingüística o de condición sociocultural como de alta capacidad. Entonces, si yo propongo, por ejemplo, un proyecto de ciencia, en ese mismo proyecto de ciencia voy a ver el desarrollo de habilidades de pensamiento. Obviamente puedo incluso basarme en una taxonomía. ¿Cuáles alumnos, por ejemplo, van a acceder a los niveles más bajos o más elementales? Porque no es lo mismo hacer una actividad de observación, hacer una actividad de análisis o de síntesis o de evaluación. Entonces, yo planteo desde el desarrollo una diversificación de actividades. Algunas actividades con un nivel indispensable de proceso de desarrollo de aprendizaje, unas actividades con un nivel medio de desarrollo de aprendizaje y unas actividades de mayor complejidad de desarrollo de aprendizaje. Y en ese rango de amplitud es donde yo estoy trabajando el enriquecimiento. ¿Por qué? Porque algunos de mis alumnos se van a mover principalmente en esta área, otros van a desarrollarlas generales, por así decirlo, y a algunos pocos menos los voy a llevar a un nivel de mayor complejidad. Entonces, el chiste de esto sería cómo todas las actividades que yo programe en un proyecto tienen que tener ese rango de complejidad para darle cabida a todos mis alumnos. Y a lo mejor habrá alumnos sobresalientes que hagan tareas muy específicas y muy relacionadas con un nivel de mayor complejidad. Una investigación paralela, por ejemplo, un trabajo independiente, complementario, la producción de un análisis de un documental diferente que luego lo socialice, ¿sí? Pero también tengo al otro sector de la población que a lo mejor le pongo actividades que favorezcan habilidades de desarrollo socioadaptativo, por ejemplo, porque es lo que necesita, ¿sí? O el acceso a la lectoescritura, por ejemplo, cuando tenemos un alumno con una condición asociada a discapacidad. Pero todo está en ese marco. Si yo tengo una sola actividad, lo único que tengo que es pensarla en cómo la puedo hacer desde lo más elemental hasta lo más complejo. ¿Dependiendo de qué? De las características que tenga su población, ¿sí? De las características que tengan sus alumnos. ¿Sí? Más o menos por ahí, maestro, ¿sí? Prácticamente entonces es lo que hacemos, la adecuación curricular, simplemente no ver nada más a los alumnos que tienen áreas de oportunidad, sino ver a los alumnos que tienen diferentes áreas de oportunidad más destacadas. O sea, es lo que hacemos. Exactamente. Esto del enriquecimiento y la diversificación es algo que ya hemos hecho los maestros, simplemente que ahora le estamos dando una estructura y le estamos dando un nombre que tiene que ver mucho con el diseño universal de aprendizaje. Diferencia formas de implicación, diferencia formas de representación, diferencia formas para las redes estratégicas. Diversifica materiales porque unos requieren unos tipos de material, otros requieren otros. Diferencia complejidad porque unos van más avanzados y otros menos. Entonces, aquí de lo que se trata es que esa diversificación esté dentro de un proyecto, dentro del aula, y que pueda ser enriquecedor para todos, ¿sí? Ahora, no está reñido con la idea porque me dicen, entonces, al sobresaliente nada más, ¿él puede realizar esta actividad? No. Si hay otro alumno que pueda acceder a la actividad, lo puede hacer, no pasa nada, ¿sí? Entonces tenemos que darle esa posibilidad y esa flexibilidad para que todos participen. Y cada alumno puede ir viendo hasta dónde puede ir avanzando. Aquí lo importante, y recuerden que el objetivo de la evaluación formativa es centrarnos en el proceso de cada alumno, ver en qué momento está y a partir de ese momento brindarle estrategias para que siga construyendo y siga avanzando.
para que vaya construyendo nuevas redes neurológicas y vaya anclándola con las que ya tiene en los conocimientos previos. Pero sí, efectivamente es lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que hemos hecho de manera general. Aquí la idea sería planearlas dentro de ese proyecto integrador, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Todavía tenemos oportunidad. Sí, maestra. Porque si no, los de la red no la van a ver. Bien, más que una pregunta, es como una aportación. Esta parte del creértela, que eres creativo como docente. Bien lo comentaba ya el compañero. Entonces no es otra cosa más que seguir haciendo lo mismo. Sí, pero con ese toque de creatividad, porque a partir de esa creatividad que de repente perdemos los maestros por estar en esta cotidianeidad, perdemos también a nuestros alumnos. Me significó mucho en este taller de capacitación que se está dando a la SUSAER sobre el tema de aptitudes sobresalientes, el comentario de una de las compañeras orientadoras que decía: es que es lo que ya nos habías dicho que hiciéramos y que estamos haciendo. Claro, pero como nos dicen con otro nombre, creemos que es algo nuevo. Pero es no perder esa parte que ese concepto a mí me encanta del sorprendizaje. Sorprende a tus alumnos. Mientras tú sigas sorprendiendo siempre a tus alumnos, vas a estar trabajando con esta parte del enriquecimiento. Entonces, perderle el miedo a hacer las cosas de manera diferente. Perderle el miedo a ese sorprendizaje, no solo para nuestros alumnos, también para nosotros como docentes. Gracias, maestra. Sí, yo creo que los maestros siempre hemos hecho muchas cosas y únicamente es reflexionar sobre cómo las tenemos que volver a reencuadrar, darle un nuevo resignificado a todo lo que ya hemos realizado, ¿sí? Si no hay alguna otra aportación o duda, creo que la plática fue muy breve, sí hay demasiados distractores, pero finalmente la idea era esa, reflexionar sobre que veamos que no estamos hablando de cosas paralelas, que no tenemos que pensar en cosas distintas, porque entonces se nos va a complicar demasiado atender a los alumnos sobresalientes y pensar que el proyecto no les da cabida o que el enriquecimiento tiene que ser algo ajeno o tiene que ser algo paralelo a los proyectos que estemos trabajando, ¿sí? Bien, pues si no hay otra participación, de mi parte les agradezco mucho. A la gente que se encuentra en línea, muchísimas gracias por su asistencia también. Muchísimas gracias, doctor Pedro Covarrubias. Ya nos llevamos reflexiones, ya nos llevamos esta oportunidad de repensar lo que hacemos para mejorar lo que aplicamos en el día a día. Y de parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Recrea Academy 2023 extiende como tallerista la constancia a Pedro Covarrubias Pizarro, 24 de octubre, firma nuestro secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y con esto simbólico le agradecemos de corazón al doctor Pedro Covarrubias su participación y el aplauso para todos ustedes. Acá están llegando también algunas amenidades de Recrea Academy y aquí también un poquito más. Muchas gracias, cerramos de momento el taller, que sigan teniendo una excelente tarde y continuamos en Recrea Academy 2023.